Hola jóvenes, hoy vamos a empezar nuevo tema. Empezamos con el fascículo número 2. Lo puedes encontrar en la página 217 del Compendio General. Entonces, búscalo así, página 217 de tu libro. Y el fascículo 2 trata de la consolidación del Estado moderno mexicano de 1940 a 1970. Es una etapa muy importante en nuestro país, la cual se llama del milagro mexicano al desarrollo estabilizador. Son años de prosperidad. Realmente fueron años donde nuestro país vivió una época de oro, si lo puedes decir así. Vamos a, bueno, donde la palabra crisis, te puedo decir, no sonaba como desde que yo nací en 1974, entonces en el 74 ya era, yo toda la vida me acuerdo haber oído la palabra crisis, ahora, contigo mayor razón, ¿no? Y es triste porque pudiéramos haber llegado a ser un país de primer mundo, pero desafortunadamente no hemos tenido buenos gobiernos. Lo vamos a ver y tú mismo te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Vamos a ver el capítulo 1, el cual se titula Los equilibrios del poder mundial y crisis del modelo histórico de modernización capitalista y socialista. Recuerda que acabamos de salir de una Segunda Guerra Mundial y estamos dentro de una etapa que se le llama Guerra Fría, que es una guerra sin armas, pero con un constante temor de una invasión tanto de Estados Unidos hacia Rusia como Rusia a Estados Unidos. A pesar de que estaban en dos continentes completamente separados, lo que era el orden capitalista y socialista prevalecía y Rusia quería pues tener la mayor cantidad de países aliados que fueran socialistas, de ahí viene Cuba, China, Corea del Norte, ¿verdad? Y obviamente pues el capitalismo como modelo, ¿verdad?, de económico a nivel mundial, pues era el que prevalecía. Ahora, en este primer capítulo vamos a ver el nuevo orden internacional y la bipolaridad resultante del conflicto entre los estados modernos, es decir, las cosas que se veían. Recuerda que una persona bipolar es una persona que en un momento está bien y en otro no, ¿ok? Entonces, ahora, una bipolaridad en un orden internacional quería decir cómo podía estar bien la economía capitalista, como también podía estar bien la economía socialista. Y vemos, por ejemplo, la carrera espacial que se llegó a dar en los años 60 para ver quién llegaba primero al espacio, muchas cosas que fueron sucediendo durante esta época. Vamos a ver la reconstrucción y modernización de las economías de libre empresa, el bloque capitalista, la economía planificada y el bloque socialista. Dentro del primer tema, que es el nuevo orden internacional, pues podemos ver que una de las consecuencias que trajo la Segunda Guerra Mundial pues fue el surgimiento de los Estados Unidos de Norteamérica como una primera potencia. ¿Ok? Entonces, acuérdate que antes Europa, los países europeos eran los que estaban siempre en primer plano a nivel internacional, pero ahora estaban pasando a segundo plano. Entonces, se da un nuevo reparto económico del mundo y termina siendo con la existencia de dos bloques, el bloque capitalista, que es el occidental, y el bloque socialista, que es oriental. El bloque capitalista dirigido a Estados Unidos y el socialista, obviamente, a la Unión Soviética. Ahora, se hizo, obviamente, también la existencia predominante de dos tipos de clases, la burguesía y el proletariado. Dos ideologías, dos formas de concebir la sociedad. El mundo burgués, ¿verdad?, que entra en crisis por primera vez en 1914 y la clase trabajadora emerge y toma su lugar, demanda sus derechos y concreta sus acciones en dos revoluciones, la Revolución Rusa, que ya la vimos, y la Revolución China de 1949. Ahora, China también se vuelve un país socialista. Estos dos bloques empiezan una etapa mundial, a nivel mundial, que se llama la Guerra Fría, que es la expresión del enfriamiento entre dos visiones del mundo, en el que cada parte se atacó y se defendió a su manera, hasta el límite mismo de la sobrevivencia humana, pues como se vio desde el segundo gran conflicto mundial, las armas podían aniquilar por completo poblaciones enteras de un plumazo. Es decir, empieza lo que es las guerras con bombas atómicas, ¿no?
Y a esto el mundo le tenía mucho miedo porque se dio cuenta cómo terminaron las ciudades de Hiroshima y Nagasaki después del lanzamiento de las dos bombas atómicas. Ahora, se reconstruye también y se modernizan las economías de libre empresa a través del Tratado del Plan Marshall, que consistía en proporcionar a los países europeos de Occidente mediante préstamos o donaciones el dinero para su recuperación económica. Francia, Inglaterra e Italia aumentan su producción, sobre todo en la industria bélica, y el nuevo rearme, producto de la Guerra Fría y del avance de los movimientos de liberación nacional, consumieron enormes riquezas y trabajo humano, evitando por cierto tiempo el desempleo, porque lo que menos querían las potencias mundiales europeas es que hubiera una tercera guerra mundial. Entonces se estaban preparando para eso. Ahora, el mayor desarrollo, ¿verdad? Fue el industrial y se orientó básicamente hacia la producción de armamento, ojo, ¿ok? Para mantener el equilibrio ante el bloque socialista, es decir, no nos vamos a dejar, ¿verdad? Pero dentro del renglón comercial, hubo varios países productores de materias primas, como lo fueron la India, Australia, Canadá y México. Y estos países redujeron sus exportaciones al aumentar el consumo interno, inducido por el proceso de industrialización que las naciones más desarrolladas requerían para invertir su capital. Aunque en los años 60 se propició el intercambio entre las naciones capitalista y socialista, las relaciones comerciales entre ambos bloques fueron prácticamente inexistentes. Es decir, si tú eres un país socialista, proveías de recursos a los países socialistas. Y si eres capitalista, pues podías aliarte con la mayoría, que en este caso pues eran capitalistas. En esta época, ¿verdad? Surge en los años 60 lo que nosotros llamamos los países del tercer mundo, como es el caso de nuestro país. A partir de los últimos años de los 60 se presenta el estancamiento industrial, una inflación generalizada y un desempleo considerable que lleva a la sociedad hasta la realización de importantes manifestaciones de protesta, como fueron los movimientos estudiantiles de 1968 y 1969 que se hicieron en Francia, Estados Unidos y América y en algunos países del tercer mundo, por ejemplo en México. Y vamos a estudiar un poquito del movimiento estudiantil de 1968 aquí en nuestro país, que coincide con las Olimpiadas. Entonces, eso es bastante interesante, cómo las ideas de europeas de movimientos estudiantiles vienen a México y esto se genera en el movimiento de 1968 del 2 de octubre, el cual conocemos como la matanza de Tlatelolco. Bueno, podemos ver cómo se conforma el bloque capitalista, ¿verdad? Cómo fue la economía planificada y te voy a subir un video donde se explica un poquito más de esto y asimismo cómo se conforma el bloque socialista, ¿verdad? Es importante que los veamos de manera separada porque son temas que marcan un precedente hacia la historia que estamos viviendo en esta época. ¿Qué vamos a hacer como actividad de regulación? Bueno, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué a raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial se integran dos bloques? ¿Y cuáles son los nombres de cada uno de ellos? Ya sabes, bloque comunista, bloque socialista. Ahora, vamos a hacer este pequeño cuadro comparativo en donde vamos a escribir las características más sobresalientes de la economía capitalista y de la economía socialista, que está basada en la libre empresa y la socialista es una economía planificada. Ahora, sí quiero que lo investigues. Esto te va a tomar un poco de investigación en el Internet. Investiga sobre las características de economía capitalista y economía socialista. Solamente lo tienes que googlear, no es gran trabajo. En un mapa mundi, lo puedes bajar de Internet, señalas con color amarillo los países del bloque capitalista y con rojo los del bloque socialista. También lo investigas y te puedo dejar ahorita un anexo del mapa mundi para que lo puedas hacer. ¿Qué fue la Guerra Fría? Investiga el término y lo escribes en tu cuaderno. ¿Y cuáles son? O lo puedes hacer incluso en Word también. Y lo subes en PDF. Por favor, jóvenes, no me suban trabajos en Word, pónganles PDF. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las crisis económicas del régimen capitalista en los 60? ¿Y cuál es tu opinión sobre el capitalismo y el socialismo? ¿Y cuál es tu opinión acerca de la carrera armamentista que se entabló entre Estados Unidos y la Unión
soviética. Aquí vemos dos tipos de carreras, la carrera armamentista y la carrera espacial. Bien interesante también, temas que podemos checar rápidamente, porque la verdad ya tenemos poco tiempo. Entonces te dejo este trabajo de tarea y unos videos anexos para que entiendas un poquito más sobre el bloque socialista, el bloque capitalista, ¿verdad? Y el movimiento estudiantil de 1968. Gracias.